es un placer saludarles. Les habla Carrie Ann Chambers y conmigo se encuentra mi esposo, el pastor Mark Chambers. Y juntos queremos darle respuestas a algunas de sus preguntas más comunes sobre el matrimonio y las relaciones interpersonales. Bueno, vamos a comenzar con la primera pregunta. ¿Cuáles son algunas de las consideraciones importantes que debe tener en cuenta una pareja que está contemplando el matrimonio? Bueno, en primer lugar, el primer principio y un principio que es aplicable en muchas diferentes situaciones es compatibilidad. Muy importante. Lo que una pareja debe establecer es que hay un cierto nivel de compatibilidad en su unión, en su relación. Ahora, ¿en qué áreas nosotros podemos establecer esa compatibilidad? Bueno, en primer lugar, el más importante donde una pareja debe exigir esta medida de compatibilidad es en el área de su espiritualidad, Claro. de su fe. Porque basado en su fe, basado en sus valores espirituales, va a haber muchos otros valores que van a ser muy importantes por la construcción de una familia. Definitivamente. Especialmente en respecto a los valores que queremos dejar a nuestros hijos. Exacto. ¿No? A veces cuando en un cortejo, los jóvenes no piensan mucho en su responsabilidad en el futuro como padres. A veces como jóvenes o como novios solamente vemos que somos compatibles en lo que nos gusta, ¿no? En Sí. algunos gustos. Sí, tenemos Pero muchas cosas en común. en dice. común. Pero dentro de todo eso es importante que veamos ese nivel de compatibilidad de valores, de principios, de creencias. Sí, en las escrituras, en 2 Corintios capítulo 6, versículo 14, tenemos ese consejo del apóstol Pablo. Versículo 14 dice, no os unáis en un yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Entonces, si usted es un cristiano, debe tener un deseo para establecer un hogar basado en valores cristianos. Y no va a ser a tu ventaja a tener un esposo o una esposa que no comparte y no valorar estos valores. ¿Qué será cuando usted está tratando para establecer ciertos criterios para sus hijos y su esposo o su esposa no comparte esos valores, burla estos valores? ¿Cómo entonces usted va a tener ese apoyo para que sus hijos tomen esos valores con la seriedad necesaria para adoptarlo como parte de su propia vida? Y que esto no solamente impacta el aspecto de crianza, pero incluso el aspecto de convivencia Por de supuesto. pareja. Ahora, ¿qué tal el hecho de tener objetivos, una visión de vida que sea también compatible? Sí, en general los otros valores, honestidad, integridad, ética de trabajo, todas esas cosas son muy importantes que hay compatibilidad allí. También en sus visiones, en sus objetivos, ¿no? ¿Dónde quieres vivir? Sí. ¿Quieres hijos o no quieres? ¿Qué tipo de trabajo, qué tipo de carrera ustedes van a perseguir? Y cómo eso va a ayudar con las necesidades
y para llegar a las metas que ustedes tienen. ¿Quiere tener hijos? De repente, ¿Cuántos hijos ¿cuántos? quieren Sí. tener? ¿Qué planes tiene para educar a los hijos? ¿Qué forma ustedes están pensando establecer normas en su hogar y para disciplinar? Eso es importante, que tener conversaciones prácticos sobre estos asuntos muy importantes en el matrimonio durante de su cortejo. Exacto. No después. No después. Después es, bueno, por supuesto, después Siempre va a tener surgen. mucha oportunidad, Claro. pero no debe esperar hasta que está ya casado para comenzar a hablar sobre estas cosas. Exacto. Y en muchos casos, cuando hemos visto parejas que lamentablemente pasan por un divorcio, por una separación, muchas veces la causa principal es esa incompatibilidad. Cuando en realidad no hemos tomado el tiempo de conocer seriamente a la persona con la cual queremos unirnos de por vida. Otro de los puntos, hablando de la compatibilidad y el compromiso que existe en el matrimonio, es que durante ese periodo de noviazgo, ver a tu pareja tal y cual es, conocerla tal y cual es. Sí, no seas ciego. Exacto. Y también ser honesto. No seas un novio. Honesto. ¿Un novio? Sí, uno que no vio. Así mismo pasa. Es cierto, uno que no vio que la chica era celosa, no vio que le gustaba revisar el celular, no vio que el chico de repente no era tan trabajador. No seas un novio, exactamente. Entonces toma el tiempo para ver y también para conocerte personalmente. Sí. ¿Qué estás dispuesto a ceder? ¿Qué no estás dispuesto a ceder? Por supuesto, ninguno de los dos somos personas perfectas. Tenemos faltas, tenemos diferentes caracteres, diferentes gustos, pero el Señor nos trae para complementarnos. Ahora la pregunta es, ¿estás tú dispuesta, estás tú dispuesto a vivir con esa persona a pesar de sus diferencias? Bueno, vamos a nuestra próxima pregunta. Dice así, Pastor Mark, ¿cuál es el periodo más difícil en un matrimonio? ¿Cuál crees? Well, el periodo más difícil en un matrimonio es el inicio. Después de la luna de miel. Después que usted baja de la luna. Exacto. Ahí llego a la casa y es la realidad. Bueno, lo ideal... Especialmente los primeros 3 años. Los 3 años, ¿no? Esos son los años del ajuste. La- De la- llegar el a ajuste. conocer realmente esta persona y sus modalidades en el contexto del hogar mismo. Ahí va a encontrar que cada familia tiene sus propias tradiciones, su propia cultura. Y puede encontrar que su cultura familiar y su cultura en el hogar es diferente de tu esposo o tu esposa. Y a veces algunas cosas pequeñas puede ser irritante, pero trae irritaciones. Pero ese es el gran reto en los primeros 3 años, porque ahí va a haber todo. Y va a ver dónde usted necesita más paciencia, donde necesita más tolerancia y si usted está dispuesto también a extender perdón, todas esas cosas son valores, paciencia, tolerancia y perdón Y son claves. de grande importancia en establecer un matrimonio firme. Y estos primeros 3 años es esa pista, la pista para poner estos principios en acción. Es el tiempo también de ajustes en cuanto a las rutinas que ustedes van a establecer ahora como familia. Sí. Su culto familiar o a qué hora comemos o quién hace el almuerzo. Ustedes van a tener que juntos trabajar en eso. Y eso, por supuesto, toma un poquito de ajuste, pero
con la ayuda del Señor y con, tal como lo has mencionado, con la paciencia y con el deseo de hacer las bases para esa relación, todos salimos adelante. Así que ánimo. Ahora, ¿qué se puede hacer para que ese periodo de ajuste pueda, a pesar de los retos que tiene, pueda ser más placentero, más llevadero? ¿Qué podemos hacer? En primer lugar, es necesario establecer el círculo sagrado, establecer límites. Es importante. Entonces, tu espacio matrimonial, tu hogar matrimonial debe ser claramente respetado, tanto por ustedes como esposos y también por su familia y Claro. sus amigos. Por los terceros, Sí. en el caso de que sean parientes o amistades. Sí, eso, y no solo en espacio, pero también en tiempo. Debe tener espacio y tiempo que es reservado y claramente, claramente establecido, reservado por su unión. Y eso significa que es necesario que establecer un cierto nivel de independencia. Por ejemplo, en Génesis capítulo 2, versículo 24, la Biblia nos dejó esta directiva. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Vemos aquí que el objetivo en el matrimonio es que los dos llegan a ser Uno. una sola carne. Pero aquí vemos una condición. La condición por unidad es que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá. Entonces, para unir es necesario dejar. Eso es muy importante. Entender que ya no somos, claro, como hijos tenemos una relación saludable con nuestros padres, pero que ahora nosotros tenemos que establecer nuestro propio hogar. Sí. No es una buena idea casarse y vivir en la misma casa de sus padres. Ni siquiera en el mismo patio. Es necesario tener su propio espacio donde ustedes pueden enfrentar ese reto de la independencia y las responsabilidades que viene con una vida nueva de independencia matrimonial. Necesita su propio lugar donde hay suficientemente privacidad. Sí. Sí, por supuesto, usted no van a ignorar consejo, pero con la guía y el consejo de sus padres y sus consejeros, va a establecer su propio hogar matrimonial. El hogar de tu padre o tu madre no es matrimonial para ti, es el hogar matrimonial por sus padres. Entonces, ahí en el hogar matrimonial de tus padres, usted solo va a ser, o su suegro, solo va a ser hijo Claro. o hija. Nunca puede ser cabeza de ese O hogar. esposa, sí. O nunca puede ser esposa en ese hogar. Para entrar en esa responsabilidad, usted necesita un ambiente aparte. Si todavía no tienen los recursos para comprar su propio, entonces alquiler. Algo sencillo. Sí. Algo sencillo. Comienzo luchando junto. No es malo. No. Lucha con la persona que usted ama por la bendición de ambos. Exacto. Por supuesto, en ciertas culturas puedes escoger la sugerencia, pero hijo o pero hija, ¿por qué ustedes van a ir a gastar dinero en alquiler un lugar que podría estar guardando, estar ahorrando para comprar su propio lugar? Usted puede quedar aquí o puede, mira, tenemos un cuarto aquí o tenemos un departamento aquí. Eso no es una buena idea. Claro. Porque si usted va sabe que en el inicio, esos primeros
años en el matrimonio son críticos por el establecimiento de funcionalidad y de estabilidad en su hogar. Son críticos. Es como si esta va a estar ahí dependiendo todavía con sus padres, por alojarlos, es como establecer su hogar en vez que está construyendo su fundamento por su hogar, está Apoyando. apoyándose en ocho casas. Claro. Esa no es la forma, porque usted necesita su lugar aparte. Entonces, cuando mover, usted ya forma malos hábitos de dependencia financiera o dependencia o el sentido de seguridad o dependencia social o emocional. Ese puede causar un trastorno en tu forma de ver la vida. Y es como una mariposa que cuando salga recién de su Del cocuyo. Cocuyo. de su cocuyo, no tiene todas las habilidades desarrolladas para volar. Entonces, en esos momentos es necesario que esa mariposa estirar sus alas y está ahí, forzándose para estirar sus alas. Imagínense que viene una niña y dice, qué bonito mariposita. Y yo está tratando para estirar sus alas, yo voy a ayudarte. Y extiende sus alas. ¿Y qué va a pasar con esa mariposa? No va a poder volar. No, porque para volar, él o ella necesita fuerza en los músculos, en sus alas. Y si alguien viene y justo en esa pequeña ventana que ella o él tiene para construir, para fortalecer sus alas, y ese viene y dando ese apoyo, ese va a ser el final de la vida de esa mariposa. Y eso es algo para pensar, no solo para los jóvenes que están contemplando matrimonio, pero también para los padres, claro, que simpatizando con sus hijos, pero equivocadamente dando sugerencias así, quitando de ellos la oportunidad a este momento, esta ventana crítico para esforzarse y para establecerse un cierto nivel de independencia y responsabilidad y una base tan sólida, importante y una base sólida para su propio hogar. para su propio matrimonio. ¿Sabes qué? Y hogar. Otro punto que sería importante en este periodo de ajuste es el no entrar en la paternidad inmediatamente o tan pronto. Sí, ese es un buen idea. Tomar tiempo para conocerse sí. íntimamente. Es el momento para llegar a conocer, para llegar a ajustar. Sí. Y es también una buena oportunidad para establecer bonitas memorias. Sí. Entonces, no corre como una carrera para ser padres. Disfrutar el momento, invertir un año o aún 2 años. En ese base Exacto. de conocer a tu propia esposa, a tu propio esposo, antes que tomar el peso adicional de responsabilidad como padres. Uh-huh. Ahí ustedes van a tener más tiempo para examinar sus planes como padres, ¿no? Para examinar sus metas y para formular y refinar sus planes, su forma de educar a sus hijos, las modalidades de disciplina que van a establecer, las normas que quieren establecer en su hogar. Esos son los momentos para concentrar en eso, antes que llegue la responsabilidad actual. Exacto. Entonces tomen un tiempo para conocerse, para crear esos lazos entre ustedes de intimidad, de comunicación, de preparación. Y van a ver que ayuda bastante. Algunos de nosotros tuvimos que entrar
en una etapa de padres bastante rápido y sí, se ve la diferencia. Después toma tiempo no solamente para ajustarnos para ser padres, pero también incluso para conocernos como pareja. Entonces, si tienen la oportunidad de hacerlo, sería bueno. Bueno, queremos entonces despedirnos de ustedes, pero no sin antes invitarles a que envíen sus preguntas en la sección de comentarios. Si tienes alguna pregunta sobre noviazgo, sobre matrimonio, sobre cualquier otro asunto relacionado con esto, puedes colocarlo allí y nosotros con todo gusto te daremos respuesta. Dios te bendiga. Esperemos verlos pronto.